Yo quiero hablar de hoy que sinceramente vivimos tiempos donde la figura paterna o la figura del hombre es, voy a usar una palabra, indispensable. Indispensable. No sé si está o no sé si es tal la tuya, pero es indispensable. Más que indispensable. Muchas de las crisis de la familia de hoy en día son producto de hogares donde hay una sola versión de autoridad. Y aquí no estoy discrepando ni mucho menos la figura de autoridad del papá, sí, pero qué bueno y qué genial es cuando papá y mamá se juntan y se ponen de acuerdo, ¿sí o no? Cuando no opinan lo mismo ni están de acuerdo en lo mismo, pero lo conversan, lo charlan. Y aunque salten chispas ese día y centellas y rayos y no sé qué más, pero sale una versión. ¿Cuántas versiones? Una. Entonces, los indígenas, que son todos los que están ahí, los chiquitos, los hijos, nosotros, cuando vemos a estos dos que se ponen de acuerdo, temblamos. Porque a nosotros nos encanta dividirlos, ¿viste? Porque algunas cosas se las pedimos a la mami porque es blanda, ¿no es cierto, Amalia? ¿Sí? Pero hay veces, hay otro caso que el de bolsillo blando es el papi. Le va a pedir a la mami que te manda a trabajar. Pero el papi tiene el bolsillo así como fácil, ¿viste? La cartera ligera. Cuando se ponen de acuerdo es un problema, porque se consigue poco. Y lo que se consigue con muchos sermones. Porque te dicen, vos querés eso, sentate un minuto. Claro que nunca es un minuto. Es un largo sermón que ya lo conoces, porque ese es el mismo de siempre. Pero ahora encima los ves que están de acuerdo. Y aquí, ahí estamos, los hijos estamos en el horno. Cualquier parecido, pura coincidencia. La Biblia nos presenta ejemplos lindísimos de papás. Cuando yo pienso en Abraham, el padre de la fe, Dios lo llama de esa manera. Abraham es sacado, arrancado o llamado, dice, desde Ur de los Calderos. Sus padres, su familia, de aquí para atrás son todos idólatras. Pero Dios considera a este hombre, Abraham, y dice, de ti haré una nación grande. Y yo no sé de dónde salió usted, no sé ni cómo llegó a conocer el Evangelio de Cristo. Si es quizás como yo, que vengo casi de herencia de muchísimas generaciones, pero tal vez seas el primero en tu casa o en tu caso. Abraham es ese que no sabe qué hacer, pero él hace caso y escucha a Dios y valora lo que Dios le dice. Pero tampoco es perfecto. Dios parece ser que a veces demora ciertas cuestiones y hay cosas que las quisiéramos, y especialmente Abraham, un hombre que ya es grande y quisiera tener familia. Dios le dice, vas a tener familia, pero lleva más años todavía seguir esperando un hijo. Así que en el medio del viaje y de todo esto, Sara le dice, mira, yo no sé, yo no te puedo dar hijos, quizás, no sé, podés llegarte a Agar, nuestra sirviente, y que ella te dé un hijo, como para poner contento al viejo, ¿viste? Solo que Dios no estaba de acuerdo, porque no era lo que esperaba. Y ese inconveniente lo tenemos hasta el día de hoy. ¿Sabías o no? Conozca historia entonces, averigüe. Porque ese inconveniente Israel lo tiene hasta el día de hoy. Cuando te equivocas, cuando hacemos cosas fuera de lugar, cuando hacemos lo que no tendríamos que hacer,
Y aún así, con todo eso, Dios lo menciona a él como el padre de la fe. Cuando pienso en Josué, el que luego, que sigue después de Moisés, pienso en él, en un joven que sí se cría aparentemente ahí debajo de esta cobertura de Moisés, muy jovencito, responsable, comprometido. Pero llega un punto en la historia donde Josué le dice al pueblo, a la iglesia: miren, ustedes hagan lo que les dé la gana de hacer, porque en realidad querían hacer cualquier cosa. Pero yo y mi casa, yo y mis hijos estamos unidos y de acuerdo. Nosotros vamos a servir a Dios. Qué lindo ejemplo, ¿verdad? Cuando pienso en José, él es un joven adolescente que de repente es el más mimado de la casa, el más chiquito hasta entonces, el consentido, el que tiene todo lo que se le ocurre porque él lo tiene ahí. Pero un día su papá le dice: quisiera que vayas a ver a tus hermanos y a ver qué están haciendo. Desde ese día en adelante él desaparece de su casa, es dado por muerto para su familia y para sus padres. Sus hermanos lo vendieron como si nada. Y comenzó toda una adolescencia y juventud bien difícil, muy difícil para José. Pero aún así él se convierte, Dios lo convierte, Dios lo levanta como el segundo hombre más importante sobre todo Egipto. No es poco, ¿no? No es poco. Pero aún así el trauma, la dificultad y todo eso, él luego se encuentra con sus hermanos, él tiene familia y tiene 2 hijos muy especiales, a lo que el abuelo bendice con una bendición tan especial. Cuando sigo pensando en cada uno de estos candidatos o personas, pienso también en Job. Job es muy papá. Job es tan responsable. Él tiene una hermosa familia y tiene hijos tremendamente consentidos, pero dice que tenían tanta opulencia económica que ellos hacían como fiesta todas las santas noches. Y dice que Job elevaba a Dios una oración y un sacrificio por si sus hijos habían hecho algo malo, por si las dudas. Un papá responsable que por las dudas hace algo, porque si sus hijos tal vez ofendieron a Dios en algo que hicieron. Y encuentro aquí en estos ejemplos, y podríamos tener varios más, pero quiero dedicarme a uno en particular. Y lo tenemos en Lucas capítulo 8. Quiero que lo abramos nuestra Biblia. Lucas capítulo 8, versículo 40. Yo quiero hablarles de la vida de un hombre llamado Jairo. Quiero que descubramos algunas características paternales que hay en él y que sí considero que urgen en nuestro día, en nuestra sociedad y también para nuestro tiempo. Lucas capítulo 8, versículo 40 dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, o sea, que vaya hasta su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido o pudo ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo:
¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que estaban ahí: Maestro, la multitud te aprieta y ¿qué más? Y oprime. Y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. ¿Por qué lo dijo? Porque yo he conocido que de mí ha salido poder. Alguien me tocó con intención. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino, dice que vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, ¿qué le dijo? No hay nada que hacer, ya está, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Claro que sí. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que está durmiendo. Y se le burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó y él mandó que a nadie y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, perplejos. Pero Jesús le mandó que a nadie le digan del asunto o de lo sucedido. Quiero hablarte de Jairo, al que considero un padre que tiene conciencia de familia. ¿Y por qué voy a decir eso? Porque aquí la palabra y esto que hemos leído se desprende de que él era un hombre principal encargado de una iglesia, de una sinagoga. Entendamos que si bien Jesús, aquí es un nuevo tiempo, es un nuevo comienzo, las sinagogas ya estaban, ya existían. Y Jesús, si bien accedía y estaba en las sinagogas o iba a esas congregaciones o a esas iglesias, sinceramente ellos no estaban de acuerdo de que Él sería el Mesías. Había como una resistencia. Ellos creían en el Pentateuco. Esto significa los 5 libros de Moisés. El Nuevo Testamento no había sido escrito, no existía todavía. Así que todo lo que tenían era la parte histórica y todo lo que tenían eran las profecías de los profetas. Hasta aquí. Pero este es un nuevo tiempo. Y Jesús como que está planteando una nueva religión para ellos. Porque no lo aceptaron como el Mesías. No lo aceptaron como el Hijo de Dios. Así que Jairo es un principal de una sinagoga, alguien importante, sinceramente importante. Él está a cargo de ese lugar. Pero la cúpula religiosa rechaza a Jesús. Por eso estoy diciéndole que Jairo es alguien que tiene conciencia de familia. Y cuando alguien tiene conciencia de familia, va a hacer lo que la familia necesita. Aunque muchas de esas cosas vayan en contra de algunas cuestiones religiosas que muchas veces la iglesia ha propuesto. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Qué decimos, no? Pero sí, hay algunas cuestiones y las tuvimos que pasar. Dice que él estaba a cargo de esa junta de ancianos o de consejeros. Él era responsable de que todo funcionara, estaba a cargo del culto, de abrir la palabra, de las obligaciones, de que todos cumplan sus responsabilidades, la de cada uno, del mantenimiento y el orden también de la casa y que todo estuviese bien. Jairo era uno que prendía la luz temprano y la apagaba al último. Gracias a Dios aquí hay gente que me ayuda. Qué bendición. ¿Sí o no? Ahora, con todo esto encontramos a Jairo buscando al Señor Jesús, no por una situación de relación respecto a su trabajo, no.
No tenía un problema teológico ni alguna cuestión. Él dice, sinceramente, yo vengo a Jesús porque tengo una hija de 12 años que se está muriendo. Y él está diciendo, mi religión, mi cúpula y todas mis creencias sinceramente me dejan en nada. Nadie me puede dar una respuesta, pero yo necesito una respuesta para mi familia. Supongo que muchos de ustedes llegaron hasta una iglesia primero para encontrar quizás una respuesta para ustedes propia o para algún familiar o para algún amigo, y después finalmente se terminaron quedando, ¿sí o no? Y algunos seguramente que sí. Así que su hija, esta única nena que él tiene, está enferma y ella sinceramente es prioridad. Ella es prioridad. Muchos padres hoy día no son conscientes de todas esas cantidad de cosas, voy a llamarlas así, enfermedades sociales, con todo un abanico que eso representa. Enfermedades sociales, arranca por donde quieras, por donde te parezca, pero también enfermedades espirituales, enfermedades emocionales, un montón de estas cosas en las cuales un papá, un cabeza de hogar, un hombre, un padre, alguien que sabe lo que significa la paternidad, está al mando y está ocupando de estas cosas. Sí, hermanos amados, es muy importante. El libro de Cantares, capítulo 1, versículo 6, se menciona algo muy interesante. Creo que lo vamos a tener por aquí. Vamos a esperar. Cantares, capítulo 1, versículo 6. Anótelo, mírenlo. Yo he hecho solamente un resumen. Acá está. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas. ¿Y cómo termina? Le he hecho un resumen y se lo doy. Me puse a cuidar otras viñas y la mía descuidé. Los que trabajamos yo he sido muy responsable y cuidadoso de mi trabajo. Y voy a decirte que llevo tanto tiempo, tantísimo tiempo, ser cuidadoso y responsable. Fui albañil constructor. Amo ese oficio. De no ser pastor, volvería a ser albañil. Feliz, roñoso, pero feliz. Pero cuidás los intereses de los demás, esto está diciendo. Cuidás que a todos tus patrones le vaya bien, pero descuida su propia casa. Yo entiendo cuando tenés que salir a trabajar 12 horas, aparte del viaje, y llegás a casa y lo que menos que debe ver gurises. Quisiéramos paz, y encima llegás a tu casa y tu señora está con los pájaros volados. No sabes por dónde empezar. Si por calmar los pibes, calmar a tu señora. Tu esposa ya no tiene el color natural de su piel, está verde de rabia. Algunas tienen el color de la pava cuando está arriba al fuego sin agua, violetas. Y preguntándose cuándo llegará el Salvador, el superhéroe. Y ella siempre sospecha que él viene volando. Y es cierto que viene volando y se va volando otra vez. Y sigue sola. El asador en la casa de mi mamá, hasta que no aprendimos nosotros, fue ella. Mi papá prendía el fuego, pero alguien venía y decía: don Eduardo, no me lleva a la sala. No había muchas camionetas en Loma Verde, así que
a la sala de don Eduardo hasta esperar hasta que todo eso pasara. Cuando él venía, comía un poco de asado frío. Cuida la viña de otros, pero no cuida la tuya. En la mañana temprano él lo levantaban los vecinos porque decían: no me arrancó mi autito, no me echaría un pechazo. Nunca nos llevó a la escuela porque había otras cosas que eran más importantes. Y yo entiendo, porque soy papá, soy hijo y soy nieto, conozco la historia de mi familia. Pero hay algo que noto aquí en la vida de Jairo. Jairo dice: todo esto, incluso póngale que tenía una obra social impresionante, la había usado, pero no había respuestas. ¿Te vas a quedar como un cabezón religioso diciendo que se muera? Así que él se fue en contra de todo, la opinión de los demás y la pérdida de su trabajo. ¿Sabía eso? Porque a partir de que él iba a Jesús, él tenía que dejar su laburito a cargo de la iglesia, porque ahora él ofende a la cúpula religiosa. Así que a partir de ese día él perdió su trabajo, perdió toda su economía, perdió todo lo que él había construido, posiblemente con años de trabajo. Pero no le importa. ¿Sabe por qué? Porque su hija, porque su familia es la parte más importante de todas. ¿Vamos bien, no? Vamos, trague saliva ahora. Listo. Segundo punto, un padre que sabe dónde ir en las crisis. Jairo supo ir a la fuente correcta, Cristo Jesús. Jairo supo ir de forma correcta. Dice lo que hemos leído: se postró de rodillas delante de Jesús. Jairo supo pedir de la manera correcta. Dice, le rogó. No fue simplemente: fíjate si tenés tiempo, si te hace un ratito, vení, vamos a ver qué pasa. Hermanos, él pudo ir a otras partes, su condición económica, su posición social, su religión, todo lo que él tenía, se lo iba a permitir. Pero ¿de qué sirve si ninguno le pudo dar respuestas? Él decidió ir a Jesús. Y mi último punto tiene que ver con un padre, un papá que lleva a Jesús a su casa. Tal vez no va a ser mucho lo que quiero decir aquí, pero llevar a casa. Y la pregunta es: ¿qué llevamos a casa? A veces el dinero, yo he sido muy responsable en eso. Cledia es muy buena economista, mejor que yo. Yo aprendí de ella. Pero también los hombres a veces solo llevamos algunas cuestiones que se llaman vicios, violencia, infidelidad, maltrato, mal ejemplo y todo lo demás. Dios nos libre. En el Antiguo Testamento se describe a uno que fue a buscar de comer para un grupo de estudiantes de profetas. Y dice que encontró unas calabazas y las trajo de una planta que le llaman la parra montés. Y cuando la cocinaron, finalmente alguien dijo: por favor, no coman de esa olla porque hay muerte. A veces lo que traemos como comida a casa ni siquiera es bueno. Trae muerte, trae problemas, trae situaciones. Por eso que seamos cuidadosos como Jairo, que llevó a casa a Jesús, llevó la vida, llevó a la casa este gran desafío. Él tuvo que enfrentarse a la multitud porque esa señora que nadie la esperaba que se aparezca en el camino, pero una señora de igual necesidad que los años que tenía la criatura. Lo detiene a Jesús en el camino y dice: ¿podrás hacer algo? Y ella dice que toca los vestidos o la ropa del Señor Jesús y quedó completamente sana. Pero hermanos, contra todo, Jairo llevó a Jesús a su casa y superó todo lo que tenía que hacer. Y aquí quiero simplemente cerrar con algo que tiene que ver con esto. Un
Un señor que va viajando en un avión, ve a un niño sentado así como un poco solo, aislado del resto de los demás. Y habían pasado toda una noche de mucha turbulencia y de tormentas porque el avión venía bien azotado. Cuando pasó todo eso, un pasajero se acerca y le pregunta al niño, ¿no tenés miedo? Y él le dijo, no. ¿Por qué tendría que tenerlo? Si el que maneja el avión es mi papá. Moraleja, si tu familia está en las manos de Dios y vos estás en las manos de Dios, papá, voy a decirte que hay tormentas, sí que las hay. Hay dificultades, sí que las hay. Hay cosas inesperadas, totalmente inesperadas, sí. Pero si Jesús está en casa, si el que maneja, el que pilotea esta nave que se llama familia, es Cristo el Señor, la vamos a pasar más fácil. Vamos a seguir adelante. Y después de todo esto, lo único que tendremos para contar son anécdotas. Y podremos decir, hoy coincidir todos, Dios estuvo con nosotros. El Señor estuvo en control. ¿Les parece? Cierro diciendo esto para los hombres. Si había algo sumamente importante que Jairo tenía que hacer aquel día, y aún tengo como ciertas sospechas, pero como el texto no lo dice, no lo voy a decir de Jairo, pero quizás sí quiera decirlo respecto a mí. La niña está enferma, la necesidad es real. ¿Qué hacemos? Los hombres, cuando no sabemos qué hacer, por lo general, no hacemos nada. Pero detrás de nosotros hay una esposa, una mujer. Así que yo quiero traer este pensamiento. Si este sería mi caso, la que me hubiese dado un empujón era Cledia. Anda a verlo a Jesús. Y cuando me soltó esa palabra, salí a la carrera. Cuando podemos trabajar juntos como familia y matrimonio, algunas cosas en las que como hombres a veces no estamos preparados para todo, ni tampoco una señora. He aprendido algunas cosas, y una de esas que voy a contar en el Congreso de Hombres se las quiero dar esta mañana. Una iglesia es espiritual si hay mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? Levanten la mano. Una iglesia es espiritual si hay mujeres. Pero una iglesia será fuerte si hay hombres. ¿Me puede levantar la mano los hombres? Una iglesia será fuerte si hay hombres. Pero lo que realmente necesitamos es una iglesia espiritual fuerte, o una iglesia espiritualmente fuerte. Lo necesitamos a ambos, llevando adelante el hogar, el matrimonio y la familia en un perfecto acuerdo, y a veces no es perfecto acuerdo. Lo vamos trabajando y lo vamos puliendo. Pero si hay algo que quiero decirte esta mañana y cerrar con esto: lleva a Jesús a tu casa. Tu historia va a cambiar. Lleva a Jesús a tu hogar. Tu familia te lo va a agradecer. Lleva a Jesús a tu casa. Tus nietos te van a decir: qué bueno que ustedes conocieron a Jesús, porque me libraron a mí de meterme en un montón de cosas innecesarias.